Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro primer episodio del podcast cultural. Nos alegra muchísimo que nos acompañen. Hoy vamos a conversar sobre un tema que probablemente muchos hemos visto de cerca o incluso hemos vivido, ya sea con amigos, compañeros, vecinos, familiares o incluso como personas nosotros hemos vivido. El tema es la migración. Pero no vamos a hablar únicamente del hecho de cambiar de una ciudad a otra, sino de todos los procesos que implican empezar de nuevo en un lugar completamente distinto al que conocimos. Y para poder dar inicio, quiero hacerles una pregunta a mis compañeras. Si mañana tuvieran que dejar la ciudad donde vivieron toda su vida para vivir en otro lugar completamente distinto por cualquier circunstancia, ¿qué creen que sería lo más difícil de esto? Yo creo que lo más difícil sería poder dejar a mi familia. Al final, ellos son nuestro principal apoyo y empezar de cero sin tenerlos cerca, creo que es muy complicado. En... Eh, bueno, por mi parte, yo creo por el tema aparte de la familia, también es el tema de las costumbres, como también hemos llegado a ver que nosotros provenientes de distintas culturas tenemos un cierto comportamiento, ciertas actitudes que hemos tenido desde que hemos crecido y al ponernos a otro lugar o migrar a otro lugar, a otro lado donde no conocemos, también suele ser bastante chocante, yo creo, para el tema en general. Ujú. En, bueno, en mi caso creo que sería adaptarme a nuevas costumbres. Cada ciudad tiene formas distintas de hablar, de relacionarse, incluso de convivir. Al principio uno puede sentirse un poco fuera de lugar. Pues chicas, a mí me preocuparía no conocer a nadie, llegar a tal vez a un sitio donde no tengo amigos o personas de confianza y no sé, puede hacer que todo esto sea más difícil, sobre todo durante los primeros meses. Y bueno, justamente las respuestas que me acaban de dar son el Sí. reflejo de una realidad que muchas personas pueden vivir en nuestro país. Bueno, viven en nuestro país. Migrar no consiste solamente en movernos de un lugar a otro, como mencioné. También implica diferentes procesos de cambios emocionales, sociales y culturales. Por eso es que decidimos realizar nuestro programa denominado La Mochila de mis Raíces, que se encuentra dirigido a las personas migrantes que llegaron recientemente a la ciudad de Arequipa. Pero antes de poder explicar en qué consiste, creemos que es importante cómo es que nace nuestra propuesta. Ya, de nosotros, por ejemplo, todo comenzó cuando analizamos la realidad de las personas migrantes que llevaban menos de un año viviendo en Arequipa. Nos interesaba conocer cómo estaban viviendo ese proceso de adaptación. Queríamos saber qué dificultades también encontraban, qué aspectos de su cultura seguramente seguían conservando y qué necesitaban para seguir mejorando eh, para ser integrados, ¿no? Porque muchas veces pensamos que adaptarse depende únicamente de la persona, cuando en realidad incluye el entorno en lo que nos rodeamos. Bueno, en ello creo que entra un tema muy concepto importante sobre la psicología cultural y que, bueno, las personas no desarrollamos nuestra identidad de una manera aislada, podría decirse. Nuestra cultura mayormente influye también en cómo nosotros también pensamos y a la vez también resolvemos problemas y nos relacionamos aparte también con los demás. Por eso es que también es que cuando alguien cambia en el contexto cultural, también, o sea, también en este caso se enfrenta a un proceso de adaptación. Y no solamente porque haya dejado de ser quien era, sino porque el hecho de aprender a desenvolverse en una realidad bastante diferente y bueno, como lo hemos estado viendo, platicando anteriormente, es diferente sin perder aquello sin que forme parte de su identidad. Bueno, creo que muchas veces no somos conscientes de cuánto puede influir una cultura o nuestra cultura en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, desde pequeños aprendemos ciertas formas de saludar con la mano, ya sea con besos, etcétera, de formas de expresar nuestras emociones, de expresarnos propiamente, de relacionarnos con nuestro entorno o incluso ciertas formas de resolver los problemas. Todo esto nos parece normal ya que nos encontramos rodeados de personas con nuestra propia cultura, con nuestras propias costumbres. Pero cuando llegamos a un entorno completamente distinto, otro lugar diferente, podemos descubrir que existen formas distintas de hacer las cosas que nosotros creíamos ya
ya habíamos concebido propias. Además, adaptarse no solamente significa que sea de una forma mejor que otra. Más bien implica aprender a comprender esas diferencias que tenemos de nuestra cultura y aquella que vamos aprendiendo en el nuevo, en nuestro día a día, ¿no? Eso, exactamente. Y eso fue algo que observamos durante el diagnóstico. Las personas que participaron valoraban la oportunidad de estudiar o trabajar en Arequipa, pero al mismo tiempo describían desafíos importantes durante sus primeros meses en la ciudad. Muchos mencionaban que extrañaban a sus familiares, que al principio les costó hacer nuevas amistades y que necesitaban tiempo para sentirse parte de este nuevo entorno, ¿verdad? Algo que a mí me llamó mucho la atención fue que ninguno habló de abandonar sus costumbres. Más bien, varios nos comentaban que seguían practicando sus tradiciones del lugar de su origen, preparando completos típicos cuando podían o manteniendo algunas expresiones propias de su región. Esto demuestra que la identidad cultural no desaparece cuando una persona migra. Así es. De hecho, uno de los objetivos de la adaptación sociocultural no es reemplazar una cultura por otra. Lo ideal es que la persona pueda incorporar nuevas experiencias sin dejar de valorar sus propias raíces. Eso también favorece el bienestar psicológico y fortalece también el sentido de pertenencia. Sin embargo, durante el diagnóstico que hemos realizado, pudimos identificar algunos desafíos que se repetían entre un participante y otro. Compañeras, ¿cuáles fueron esos principales problemas? Sí, yo creo que encontramos tres aspectos importantes. De hecho, el primero fue la dificultad para adaptarse a un entorno completamente nuevo. Aunque todos estaban motivados por estudiar o trabajar, los primeros meses también implicaron aprender cosas nuevas, dinámicas de convivencia y reorganizar su vida cotidiana, ¿no? Ahora, el segundo fue que algunos participantes habían vivido situaciones de prejuicio o comentarios relacionados con su lugar de procedencia, lo que de alguna manera también podía afectar su integración. Y el tercero fue la preocupación por mantener vivas sus costumbres y tradiciones mientras se adaptaba a la vida en Arequipa. Y además, algo que encontramos durante el diagnóstico fue que muchas personas describían que los primeros meses eran una etapa de mucha incertidumbre. Todo era nuevo, la ciudad, las personas, las rutinas, e incluso los espacios donde estudiaban o trabajaban. Aunque poco a poco igual lograban adaptarse, ese proceso requería tiempo y, bueno, mucho esfuerzo. Y justamente creo que eso es importante mencionarlo porque desde afuera muchas veces pensamos que migrar solo consiste en cambiar de lugar. Y no es así, porque detrás de esa decisión también existen emociones como el miedo, la nostalgia y la esperanza. Todas ellas forman parte de este proceso de adaptación. Cuando analizamos esos resultados, comprendimos que todos esos aspectos estaban relacionados entre sí. La adaptación, la convivencia con personas de diferentes culturas y la identidad cultural forman parte del bienestar psicológico de los migrantes. Por eso sentimos que no bastaba con describir el problema, era necesario proponer una intervención que respondiera a esas necesidades. Y así es como nace nuestro programa denominado La Mochila de mis Raíces, un programa que diseñamos desde la psicología cultural con el fin de acompañar a personas migrantes durante su proceso de adaptación, promoviendo la integración cultural y fortaleciendo también su identidad cultural. Después de conocer los principales hallazgos del diagnóstico que realizamos, nos hicimos una principal pregunta. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a estas personas migrantes? No queríamos que nuestro trabajo se quedara únicamente en la identificación de problemas y ya. La idea era diseñar una propuesta que realmente responda a las necesidades que encontramos en nuestro diagnóstico. Y así es como nace nuestro programa. Pero antes de explicar cómo funciona, quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué elegimos ese nombre? Bueno, nosotros elegimos ese nombre porque sentimos nosotros que representa muy bien lo que es nuestra experiencia con, bueno, con migrar en este caso. Y cuando la persona cambia de ciudad, siempre lleva una mochila con ropa, objetos personales, pero también lleva algo mucho más valioso, que son sus recuerdos, sus costumbres, su forma de hablar también ha sido también, yo creo que más visto, las enseñanzas de la familia y todo aquello que forma como como se denomina como parte de su identidad.
Y además esa mochila invisible nos acompaña a donde vayamos y no debería perderse por el hecho de vivir en otro lugar. Además, el programa no busca que las personas dejen atrás sus costumbres para que así puedan adaptarse. Al contrario, parte de una idea muy importante dentro de la psicología cultural. Es posible integrarse en una nueva comunidad sin renunciar a la propia identidad cultural. Adaptarse no significa que olvidemos quiénes somos, sino aprender a convivir con nuevas formas de vida mientras conservas aquello que valoras de tu propia cultura. Y justamente para lograr este objetivo organizamos el programa en 3 módulos. Cada uno responde a la necesidad que identificamos durante el diagnóstico. Comencemos con el primero. Bueno, el módulo uno es la adaptación sociocultural. El primer módulo se centra en la adaptación sociocultural, como ya lo mencioné. Lo elegimos porque muchos participantes nos comentaron que los primeros meses en Arequipa fueron los más difíciles. No coincidían bien en la ciudad, extrañaban a sus familias, tenían que crear nuevas amistades, aprender a desenvolverse en un entorno completamente diferente al que estaban acostumbrados. Y todo eso podría, bueno, todo eso le generó mucha ansiedad y de verdad les generó bastante estrés. Exacto. Por eso diseñamos actividades que ayuden a los participantes a comprender que esas emociones forman parte del proceso de adaptación. Ahora, una de las primeras dinámicas se llama Mi mochila invisible. En ella, cada participante reflexiona sobre todo aquello que llevó consigo migrar, emociones, expectativas, recuerdos, fortalezas e incluso temores. Después de manera voluntaria, comparten aquello que consideran importante con el grupo. Lo interesante de esa actividad es que muchas personas descubren que no son las únicas que sienten ese miedo o incertidumbre. Escuchar experiencias similares genera identificación y hace que el grupo se convierta en un espacio seguro donde todos pueden expresarse sin sentirse juzgados. Y eso también fortalece las redes de apoyo, que son fundamentales durante cualquier proceso de adaptación. Otra actividad muy significativa consiste en reconstruir la propia historia migratoria. Es donde cada participante identifica cuáles fueron los momentos más difíciles, quiénes lo ayudaron durante ese proceso y qué aprendizajes obtuvo gracias a esa experiencia. Muchas veces nos enfocamos únicamente en las dificultades y olvidamos reconocer todo lo que hemos sido capaces de superar. Eso me parece un punto muy importante, porque cuando hablamos de migración normalmente pensamos únicamente en los problemas, pero pocas veces podemos reconocer las fortalezas que desarrollan las personas migrantes. Exactamente. Migrar también implica desarrollar lo que son habilidades, por ejemplo, el tema de hacer la resolución de problemas, adaptarnos a situaciones nuevas, tomar decisiones de manera autónoma y construir nuevas relaciones. Además también de reconocer esas capacidades que también va a fortalecer el autoestima y va a permitir también afrontar con mayor seguridad los desafíos que aparecen durante la adaptación. Y el módulo no termina ahí. También incorpora estrategias prácticas para el autocuidado y el manejo del estrés, porque sabemos que cambiar de ciudad puede generar ansiedad, preocupación, tristeza, especialmente durante los primeros meses. Por eso se trabajan herramientas sencillas para poder reconocer las emociones, regularlas y buscar apoyo cuando sea necesario. Que me gustó mucho es que el programa no pretende decirle a las personas cómo deben de sentirse. Más bien, crea espacios para que puedan compartir sus experiencias. Por ejemplo, escuchar a otros, descubrir que pedir apoyo no es una señal de debilidad, sino una forma de cuidar la salud mental. Y creo que ese es uno de los puntos o aspectos más valiosos de nuestro primer módulo. No se trata solamente de adaptarse a una nueva ciudad, sino de hacerlo de una manera que sea saludable para la persona, reconociendo tanto las propias fortalezas y construyendo nuevas redes de apoyo que le serán de mucha ayuda. Pero la adaptación no depende únicamente de la persona que migra, también depende de cómo la sociedad la va a recibir. Mientras analizábamos las entrevistas, nos dimos cuenta de que adaptarse no depende únicamente de la persona que llega a la nueva ciudad. Como dije, también depende de que la ciudad que la recibe. Eso nos llevó a desarrollar el segundo módulo del programa. Exactamente, chicas. Ahora, durante el diagnóstico que encontramos,
Encontramos que algunos participantes habían vivido situaciones de perjuicio relacionado con el lugar de procedencia. Aunque no todos experimentaron discriminación de la misma manera, aparecieron algunos comentarios o actitudes que los hicieron sentir diferentes o poco comprendidos. Y esto nos hizo reflexionar sobre algo importante, la convivencia intercultural. Bueno, que la convivencia intercultural no depende solo del migrante, sino también de la sociedad que lo recibe. Sí, muchas veces utilizamos la palabra interculturalidad, pero ¿qué significa realmente? Bueno, en el tema de lo que es desde la psicología cultural, como hemos estado viendo también anteriormente, la interculturalidad implica que las personas de diferentes culturas pueden relacionarse con respeto, además también de nosotros mismos reconociendo, ¿no?, que ninguna cultura es superior a otra. Y que también no se trata de que todos pensemos igual, sino también a aprender a nosotros también a convivir valorando lo que son las diferencias, creencias y también, y bueno, creemos también que este mensaje es muy necesario en una sociedad tan diversa como la peruana, ya que como hemos estado viendo también en esos tipos de temas, hay que siempre mantener el tema del respeto de por medio. Ujú. Por eso, en este módulo incluimos actividades donde los participantes también analizan situaciones cotidianas que pueden ocurrir entre personas de diferentes regiones. Por ejemplo, conversan sobre cómo reaccionar cuando alguien hace un comentario despectivo sobre un acento, una costumbre o una tradición. La idea no es solo identificar el problema, sino desarrollar habilidades para responder con respeto, comunicación asertiva y empatía con los demás. Por supuesto. Además, se promueve un espacio de diálogo donde cada participante puede compartir aspectos representativos de su cultura. A veces descubrimos que aquello que para que una persona es completamente normal, para otra resulta algo nuevo, y es precisamente ese intercambio permite romper estereotipos y generar mayor comprensión entre los participantes. Esto me parece interesante porque muchas veces el desconocimiento que tienen algunas personas puede generar prejuicios. Cuando conocemos la historia de otra persona, y entendemos el significado de sus costumbres, puede cambiar completamente nuestra manera de verla. Eso, exactamente. Y ese es uno de los objetivos del módulo, fomentar la empatía. No buscamos que todos tengan las mismas costumbres, sino que aprendan a respetarlas. Cuando existe respeto por la diversidad cultural, es mucho más fácil construir relaciones saludables y fortalecer el sentido de la pertenencia. Y después de trabajar en relación a la adaptación y la convivencia intercultural, llegamos a nuestro último componente del programa. Probablemente creo que es el que mejor representa el nombre de la mochila de mis raíces. Como lo tres tenemos la identidad cultural. Este módulo nace porque observamos que muchas personas querían integrarse a Arequipa, pero al mismo tiempo desean conservar las costumbres que aprendieron desde pequeños. Y eso nos llevó a reflexionar sobre una idea muy importante. ¿Realmente adaptarse significa dejar atrás nuestra identidad? Bueno, chicas, yo considero que nuestra respuesta fue no, ya que la identidad cultural no desaparece cuando una persona migra. O sea, puede transformarse, enriquecerse y adaptarse a nuevas experiencias, pero sigue formando parte de quienes somos, ¿verdad? Ahora, por eso también las actividades de este módulo buscan que los participantes reconozcan y valoren aquello que les hace, que los hace únicos, o sea, y que hace única a su cultura. Ok, dentro de eso también vemos que una de las dinámicas más representativas es el mapeo cultural colectivo. Y bueno, en ella los participantes trabajan en grupos para representar aspectos importantes de sus regiones de origen, como hemos visto sus tradiciones, la gastronomía, festividades, expresiones lingüísticas o también sus saberes propios de la propia comunidad. Y después vimos que cada grupo, o sea, comparte su trabajo con los demás. Además, más que una exposición, se convierte en un espacio donde todos aprenden de diferentes culturas que estén presentes en el grupo. Otra actividad muy significativa consiste en reflexionar sobre aquellas costumbres de que cada persona desea seguir manteniendo, aún viviendo lejos del lugar de su origen.
porque preservar la identidad cultural no significa quedarse en el pasado, significa reconocer aquello que queremos conservar. Nuestras incorporaciones, nuevas experiencias también enriquecen nuestra vida diaria. Creo que es uno de los mensajes más valiosos del programa. Las personas no tienen que elegir entre su cultura de origen y la cultura del lugar donde viven actualmente. Pueden construir una identidad que integre ambas experiencias y eso favorece tanto al bienestar psicológico como al sentido de pertenencia. Personalmente, esa fue una de las reflexiones que más me dejó este trabajo. Antes pensaba que adaptarse era simplemente acostumbrarse a un nuevo lugar. Ahora entiendo que también implica encontrar un equilibrio entre conservar nuestras raíces y abrirnos a nuevas experiencias. Y justamente esa es la idea, esa idea resume el propósito de nuestro programa. Queremos que las personas migrantes puedan sentirse parte de la ciudad donde viven, sin dejar de sentirse orgullosos de su historia, claro, de sus costumbres y también de la cultura que las ha acompañado desde siempre. Bueno, ya conocimos los tres módulos de nuestro programa y cómo cada uno responde a las necesidades que encontramos durante nuestro diagnóstico. Pero ahora me gustaría hacerles una pregunta un poco más personal. Después de todo este proceso de investigación y de diseñar el programa, ¿qué fue lo que más les dejó esta experiencia? Bueno, a mí me hizo reflexionar, a mí me hizo reflexionar sobre la importancia de la identidad cultural. Antes pensaba que conservar las costumbres era simplemente una decisión personal, pero durante este trabajo entendí que la identidad también influye en la autoestima, en el sentido de pertenencia y en la forma en la que una persona enfrenta los cambios. Cuando alguien siente que su cultura es valorada, también se siente más seguro y de una u otra manera se siente más integrado. Bueno, yo por mi parte aprendí algo que considero fundamental para nuestra futura profesión, que es que nosotros como psicólogos no podemos intervenir de la misma manera con todas las personas. Cada individuo tiene una historia, una cultura y experiencias diferentes que debemos nosotros comprender antes de proponer cualquier tipo de intervención. Y eso precisamente plantea lo que es la psicología cultural, entender a la persona dentro del contexto en el que vive y reconocer que la cultura forma parte de su desarrollo psicológico. Y creo que eso también explica por qué nuestro programa busca fortalecer las redes de apoyo. Cuando una persona migra, necesita sentirse escuchada, comprendida y aceptada. Tener estos espacios donde pueda compartir las experiencias con otras personas que han vivido situaciones similares, para así poder fortalecer su adaptación y disminuir esa sensación de aislamiento. Entonces, después de todo el trabajo realizado, ¿qué resultados esperamos conseguir con este programa? Bueno, chicos, yo creo que esperamos que los participantes logren adaptarse de una manera más saludable a nuestro entorno, desarrollando recursos para afrontar los cambios propios del proceso migratorio y también buscamos que fortalezcan sus habilidades para relacionarse con personas de diferentes contextos culturales, desde el respeto, la empatía, la comunicación intercultural y sobre todo que valoren su identidad cultural como una fortaleza y no como una característica que se debe ocultar para sentirse aceptados. Además, creemos que el programa puede beneficiar no solo a los participantes, sino también a las instituciones que trabajan con población migrante. Actividades como estas podrían implementarse en universidades, centros comunitarios, municipalidades o espacios de atención psicológica, promoviendo una convivencia más inclusiva y respetuosa con la diversidad cultural. Algo que también queremos resaltar es que este programa no pretende eliminar completamente la dificultad que puede experimentar una persona migrante. Lo que buscamos es ofrecer herramientas que faciliten ese camino y contribuyan al bienestar psicológico de quienes atraviesan esta experiencia. Bueno, antes de despedirnos de nuestro primer episodio del podcast, queremos invitar a quienes nos estén visualizando por video a la reflexión sobre esta última pregunta que vamos a plantear. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar para que una persona que llega a nuestra ciudad, que la considera nueva, se sienta bienvenida y respetada?
Bueno, muchas veces creemos que la inclusión depende únicamente de las grandes políticas o instituciones. Sin embargo, también comienza con acciones cotidianas como escuchar sin prejuicios, respetar las diferencias bueno, con el tema de interesarnos también por otras culturas, reconocer el valor de que cada persona aporta con su historia y también que es muy importante. El Perú es un país caracterizado por su diversidad cultural y esa diversidad no debería dividirnos, sino enriquecernos. Cada región aporta conocimientos, tradiciones, costumbres y formas de entender el mundo que fortalecen nuestra identidad como sociedad. Y precisamente ese fue el mensaje que queremos transmitir con la mochila de mis raíces. Migrar no significa dejar atrás lo que somos. Significa abrirnos a nuevas experiencias sin perder aquellas raíces que forman parte de nuestra historia. Bueno, esperamos que este programa motive a más personas e instituciones a desarrollar iniciativas que promuevan el bienestar psicológico de la población migrante desde un enfoque intercultural. Porque cuando una persona siente que su cultura es respetada, también encuentra más oportunidades para integrarse y construir un proyecto de vida en su nuevo entorno. Y bueno, con esta reflexión hemos llegado al final de nuestro primer podcast. Esperamos que este espacio les permita comprender que la migración es mucho más que solo un cambio de lugar y ya. Es un proceso de transformación personal en el que las emociones, la identidad y la cultura tienen un papel fundamental. Como futuros psicólogos, tenemos el compromiso de promover intervenciones que respeten la diversidad cultural, fortalezcan las redes de apoyo y contribuyan al bienestar de las personas desde una mirada un poco más humana y también inclusiva. Bueno, muchas gracias por acompañarnos durante este episodio. Esperamos que esta conversación los invite a valorar la riqueza de nuestra cultura, de la cultura que nos rodea, y a construir espacios donde todas las personas puedan sentirse acogidas y respetadas. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bye. Hasta luego, chicas.